Bien, de alguna manera el pensar en este retiro y el rezarlo es un poco continuación en algunas cosas de lo que se hizo el año pasado, en el que hubo una sistematización un poco más así de lo que es el ministerio o qué era el ministerio en el Antiguo Testamento, el servicio de música en el templo y cosas así. Ahora, bueno, pues esta primera parte un poco más de exhortación, o por lo menos así lo siento yo, y luego pues ya veremos después una especie más de construcción de algo, de hablar o poder dialogar entre todos sobre cosas del ministerio. Primero, yo estaba pensando ahora cuando estamos rezando en los que habéis venido aquí, y a lo mejor es la primera vez que aterrizabais aquí y venís de allí, de Valladolid, y desde dónde narices está esto del Pardo, ¿no? Entonces a lo mejor os habéis ido hasta Madrid incluso. No, nos hemos ido a otro sitio, pero muy bueno. Cuando está muy bien indicado, llegas por abajo la cuesta esa y te dice el Pardo. Y te metes y das la vuelta. Creo que en nuestra vida espiritual y como ministerio podemos guiarnos por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos guiarnos por el GPS. Entonces, para venirnos aquí, pues enchufas el GPS y si tienes un GPS un poco decente, pues te lleva. Te puedes guiar, si tienes buena vista, en Madrid, los que no estén muy habituados a M30, M40 y tal, a ver los carteles a lo lejos, ¿no? Para poder ponerte en el carril adecuado, allí a lo lejos pone el Pardo, pone Centro Madrid, no Centro Ciudad. Entonces, si lo ves desde lejos, pues parece que te evitas algún quiebro de volante o cosas de esas. O simplemente, bueno, porque te lo sabes, y entonces ya te colocas y sin fijar carteles ni nada, vas circulando. En un servicio de un ministerio de música creo que nos pasa algo parecido. Hay hermanos que tienen mucha intuición porque se saben cómo se hacen las cosas, otros saben leer los carteles y tal, las necesidades del grupo desde muy lejos, y los leen los carteles y dicen, ahora hay que cantar el 18, ¿no? O tal. Y otros pues se dejan conducir por el GPS de Dios que vaya diciendo lo que tenemos que cantar. Creo que esas diferencias, si se podía hablar más de eso, esas diferencias son muy importantes para darnos cuenta qué es nuestro ministerio, el ministerio de música, los servidores de música, en un grupo pequeño, en un grupo grande, en una asamblea o en el servicio, pues, concretamente en el encuentro nacional, de alguna manera que se prepara ahora. Tener eso bien clarito en el corazón es muy importante. Aquí no nos vale ni nuestra agudeza visual para ver los carteles, no nos vale tampoco el conocernos bien los caminos y caer en la rutina de decir, no, ahora toca este porque siempre toca este canto, ¿no? No vale tampoco. Hay que dejarse guiar realmente por el Espíritu de Dios. Y para eso, yo en esta primera enseñanza sí quiero hacer una exhortación con un texto breve, no es muy grande, de Colosenses, y voy a intentar ir explicándolo pues a mi manera. Es Colosenses 3, el capítulo 3, del 15 al 17, es un texto que yo creo que conocemos todos. Dice el texto, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, cosa fundamental de la que no voy a hablar. La paz de Cristo esté en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita en vuestros corazones en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda su sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos este texto de Colosenses, que es un texto que se escribe a una comunidad concreta. La comunidad de Colosa les dice lo que tienen que hacer, aparte que vivan en paz en el corazón, cosa fundamental, importante y primer punto, primer piso de todo esto. Luego les habla de estar convocados, les habla de la palabra, les habla de enseñar, de la enseñanza, les habla de la exhortación y les habla del oficio, del cantar. Creo que evidentemente para un ministerio de música resume con mucha facilidad lo que pueden ser nuestra actividad. E insisto, yo siento como una exhortación
en este texto para cada uno de nosotros. Habla para nosotros. Primero somos convocados. Estáis convocados aquí. Estáis convocados aquí porque estáis en un servicio, en un ministerio dentro de vuestros grupos. Y en vuestros grupos estáis, normalmente, porque os han convocado los responsables de vuestro grupo. Y os han dicho, partiendo de que tuvierais algunas cualidades, ¿no? Alguno tiene unas cualidades muy buenas porque toca la guitarra que te pasas, o el chisme, el flautín ese, como te dé la gana, no, tu hermana, ¿no? Como sea, y otros pues que tienen una disponibilidad a ponerse o a estar, o por discernir. Hay grupos que no tienen instrumentos musicales, ¿no? Y no pasa nada. Entonces hay un servicio, normalmente, insisto, que es algo que se viene discernido. Tú te puedes ofrecer por tus cualidades o por tus deseos o tus gustos, pero al final estás convocado por tu grupo. Y evidentemente, como en cualquier ministerio de la renovación, cualquier servicio de la Iglesia, estamos convocados por el Espíritu Santo. Si olvidamos eso, nos ponemos medallas a nosotros mismos y esas medallas pudren, estropean realmente el servicio que realizamos. Tenemos que ser muy conscientes de que no somos propietarios de nada, no somos propietarios de lo que hacemos, somos servidores en lo que hacemos. Y esto es un detalle muy importante. Podríamos recordar el texto de Lucas 17, ¿no? 10, dice: lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os han mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este es un texto que nos lo teníamos que meter cualquier servidor de lo que sea, sea servidor de música, de niños, yo qué sé, de preparar la asamblea. Marian, que está en la organización de la asamblea, cuando acabe la asamblea se lee Lucas 17:10 y que se quede tan ancha. ¿Por qué? Porque es un siervo inútil, ha hecho lo que tenía que hacer y le ha salido de puturrú, ha salido fenomenal. Pues muy bien, le ha salido fenomenal. ¿Pero qué? Lo que ha hecho es un servicio. No tiene más medallas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y en el Ministerio de Música, que estáis más expuestos a la gente, pues con mucha más razón, como pasa a un predicador o cualquier persona que esté un poco a la vista. Tener esto, que estamos convocados y por lo tanto no tenemos una categoría especial, es verdaderamente importante. No podemos olvidar eso. Estamos bajo el poder del Espíritu Santo. El año pasado, en toda la sistematización sobre el ministerio, sí que se hablaba eso, que se está bajo el discernimiento de otros, que somos servidores, incluso responsables o responsables de los grupos. Todos somos servidores y todos estamos juntos. Recuerdo lo del año pasado, algún detalle del año pasado, como el rey David, lee un texto de Primera de Crónicas que se insistió, se sirve según un reglamento, no se sirve como nos da la gana, se sirve como manda el Espíritu. El GPS del Espíritu es el que vale. Y ese es el que hace que se organicen las cosas de esa manera. No funcionamos igual nosotros que cualquier otro grupo de iglesia, en la práctica. No funcionamos igual, ni el coro de mi parroquia, no funcionamos igual. Hay una cosa distinta que el Señor ha suscitado. Y eso, decía el primero de Crónicas 16, David estableció los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías el segundo, luego Uziel, Seminará, Jetán y todos estos nombres raros que hay en esta, ¿no? Y Eliab, y no sé qué, Benafás, Obedeón y Eliel, con salterios, cítaras, y Asaf hacía sonar los címbalos. Hay una organización que viene del rey David. El año pasado insistí mucho más en eso, pero recordar, esto es importante, estamos convocados y puestos en el servicio por alguien, por lo tanto, la responsabilidad es nuestra, porque somos servidores y hay que hacerlo bien, evidentemente, hay que ser servidores útiles, según lo que quiere Dios, aunque seamos inútiles espiritualmente nosotros. Pero hay que hacerlo bien, pero no tenemos el protagonismo. Esto es el primer detalle de esta exhortación. No podemos olvidar de que estamos convocados, llamados, y que por lo tanto, pues nuestra categoría, pues no eres Jimi Hendrix, ni eres, yo sé, como la Ginot, esa Celine Dion, que se llama esa cantante, ¿no? Que aparece de un mundo cristiano y luego la conoce todo el mundo por ahí y allá, ¿no? No somos vedetes del mundo musical, ni en instrumentos, ni en voces, ni en nada. Somos servidores.
y convocados. La segunda palabra fundamental de este texto de Colosenses es que la palabra esté en vuestro corazón. Somos servidores de algo tan importante que se rige como las pilas Duracell de los cacharrillos de los muñecos, de las cosas que usamos, necesitan unas pilas que duren. Y esas pilas, eso que les da batería, es la palabra. Y si no tenemos la palabra en nuestro corazón, como los bichitos de Duracell de la tele, se quedan parados, ¿no? Entonces, tener la palabra en nuestro corazón es fundamental. Tenemos que estar habitados por la riqueza de la palabra. Por lo tanto, no podemos ser desconocedores de la palabra. O sea, el conocer la palabra de Dios, el tener la palabra de Dios leída, tanto personalmente como en grupo. Algunos dicen, es que ya la leo los domingos y voy todos los días a misa. Bueno, pues sí, en 3 años has hecho el ciclo de la palabra de Dios, si vas a misa todos los días y te has visto casi toda la Biblia. Cada 3 años que hayas ido, pues te has hecho un circuito bíblico pasando por los 3 ciclos litúrgicos. Pero no solo eso, sino el hecho de que tú solo en tu casa leas, que en el grupo, en la comunidad o en el ministerio se lea, que la palabra esté verdaderamente en el interior del corazón. Luego, la palabra puede llegar por muchos sitios distintos, concretamente en una oración, pensando en una oración, en un tiempo de oración de asamblea. Puede llegar por un texto que se ha proclamado, ha salido un texto de la palabra, puede llegar por una predicación que haga destacar tal texto, tal palabra que renueve el corazón, puede llegar por una profecía, puede llegar por una exhortación espiritual a la asamblea, que mueva a la asamblea, y esto es importante, puede llegar incluso, aunque no sea palabra de Dios en ese sentido profético, por una invitación, una exhortación que haga reconducir la vida de la asamblea, de la oración en un momento. Todo eso es fundamental. Eso todo está dentro de esa presencia de la palabra de Dios. Y si no está esa palabra de Dios metida dentro del corazón de los servidores, malamente podemos hacer el servicio, porque la energía, hablamos del Espíritu Santo, pero esa energía nos la da esa palabra viva y eficaz dentro de nosotros. Y por eso tenemos que estar bien acordes con la palabra, que es fundamental, bien en el corazón. Tenemos que tener también mucho cuidado, que no es el ministerio ni el servicio en un encuentro nacional, no es el que organiza la oración. En la misma idea de lo de antes, no somos los que organizamos la oración, no somos los que decidimos por dónde va la oración. Me siento muy caído, muy folclórico y venga, voy a meter no sé qué canto en un momento. Hay que estar muy atentos a eso, porque alguna vez podemos caer en la tentación hasta de preparar mucho las cosas, ¿no? Yo a veces en el coro de la parroquia, con la gente de la parroquia que tocan guitarra y que llaman y te dicen, oye, para la primera lectura he preparado, para la segunda lectura he preparado, y no sé qué. Y yo les digo siempre, joder, si no tenéis ni idea de lo que voy a predicar, ni a lo mejor yo sé lo que voy a predicar. Y eso, si estamos muy cerca de la misa, a lo mejor he cogido en el misalillo mío, en el chisme ese, y me he puesto 4 rayas en 4 palabras de los textos, pero tampoco sé lo que voy a insistir o siento, según lo que haya rezado el fin de semana antes, pero un jueves a mí no me preguntes por qué voy a predicar el domingo, no tengo ni idea. Entonces, si no se sabe eso, a lo mejor no les vale el tener todo preparado porque no saben en lo que va a insistir el cura. Y yo les digo, mira, los ambientes míos no se preparan, o no se debían preparar, las canciones, ¿no? Y se me quedan así diciendo, entonces, pues eso, entonces, pues se va dejando uno más llevar por lo que hace el Señor. Y no hay que preparar las canciones. Y es un ejercicio a veces duro y complicado, y a veces meter la pata hasta el zancarrón, porque pues no hay agilidad mental, pero es importante. Y por eso el estar acordes con la palabra y el dejándonos llevar por la palabra que va llevando el Señor dentro de la asamblea, nos va a hacer estar centrado en lo que Dios quiere. Y eso es importante. El que gobierna la oración es el viento del Espíritu, por lo tanto tenemos que estar abiertos al Espíritu. Y un vínculo fundamental, un túnel fundamental por el que pasa esa fuerza del Espíritu Santo es la palabra, ¿no? Insisto, profecías, exhortaciones, cosas que se puedan dar dentro del grupo. Si queremos hacer otra cosa de un grupo de la renovación carismática, nos vamos a convertir en un coro parroquial muy resolutivo, porque somos gente resolutiva y tenemos mucha cara, ¿no?
pero no en lo que el Espíritu quiere para cada momento. Para cada momento. Es que el desafío que se tiene como ministerio de música es importante. Dios quiere algo y no lo sabemos. Él nos ha convocado, Él nos da su palabra y lo único que hay que hacer es bien atentos a la palabra. Por eso, esta actitud hacia la palabra de Dios y concretamente dentro del desarrollo del grupo, de una oración en el grupo, requiere oración incluso previa, o sea, como ministerio. Requiere discernimiento. Y el discernimiento es discernimiento. Y el que tiene el don de discernimiento, tiene el don, y el que no lo tiene, pues no lo tiene. Ya está. Y yo sé tocar la guitarra, pero no me pidáis que diga qué canto cantamos, en no sé qué, en qué canción. Yo siempre me pierdo, ¿no?, en esas cosas. Pues no hay discernimiento. Es un servicio común, no es un servicio de un hermano. No estamos hablando de lo que decía antes de las vedetes, ¿no? No tenemos un hermano o una hermana en el grupo que es el que lleva la batuta musical y que todos vamos detrás de él y todos somos, como se dice eso, coristas del jefe, ¿no?, o de la jefa. No, eso no es un ministerio. Un ministerio es un servicio común. Por eso decimos ministerio. No es un servicio personal, como un Emiliano Tardif que tenía un ministerio de predicación personal, pero ya tenía él su grupo de personas que le acompañaban y que incluso en discernimientos y oración. O sea, es un servicio común. Necesita una escucha espiritual muy profunda. Necesita que tengamos ese corazón abierto, muy atento. También el ministerio tiene que tener una atención a los hermanos que predican y a los que llevan la oración, muy atentos. No llevan la oración, son convocados. Normalmente en los grupos hay una persona que es la que saluda, la que decimos así el lenguaje, lleva la oración, ¿no? Esa persona tiene que estar muy atenta verdaderamente a las cosas de Dios y a lo que lleva en el grupo, y el ministerio está al servicio de ese hermano. Evidentemente al servicio del Espíritu Santo, al servicio de lo que quiere Dios, o al servicio del que está predicando. Porque se entiende que son por los puntos en un retiro, en una predicación o en una oración normal, la persona que va a estar abierta al Espíritu Santo, a la gracia de Dios, para ver por dónde el Señor quiere llevar. Y hay que estar realmente con ese único corazón a la escucha de lo que está pasando allá. Y la escucha verdaderamente es un desafío. Quizás sea el desafío más grande, en lo práctico, que tiene un ministerio de música en un grupo. Muchas veces llegan hermanos e intervenciones de hermanos al grupo porque llegan con sus sentimientos caídos, con sus pobrezas, con sus tristezas, con el problema gordísimo que hoy le han dicho esta mañana que han entrado en la lista del paro, o le han dicho que tiene un cáncer, o con alegrías entusiastas porque es que me ha tocado la lotería, y llegan al grupo los hermanos y les sale la lotería, el cáncer y todo así, sus sentimientos. Y no tiene por qué ser lo que el Señor ha querido para ese día, para la oración del pueblo. Por eso la atención para reconducir ese vagón, meterlo otra vez en la vía, es fundamental. Yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Ya son muchos años en la renovación, y vivir muchas veces el hecho de que llega un hermano que, como se suele decir, en la oración se sale por peteneras, ¿no?, y sale totalmente fuera de juego de lo que ha ido conduciendo durante 20 minutos o media hora o más tiempo el Señor en la oración, y se va llevando, por decir, está llevando al Señor hacia la alabanza, y sale uno ahí pegando chillitos, perdóname Señor, porque tal y cual. Pues mira, está muy bien, hay que respetar la dignidad de los hermanos, pero yo no voy a echar la bronca al hermano en ese momento, la tendrán que hacer los servidores si eso se repite. Pero el ministerio de música sí que tiene que reconducir la oración a lo que el Señor quería. No nos tenemos que dejar llevar. No nos tenemos que dejar de llevar por lo que no sea del Espíritu Santo. Y ese ministerio es un servicio de escucha fundamental dentro de la renovación. Ese reconducir. Cuando yo estudiaba teología en mis tiempos, había una cosa que es el sitting level, para que veáis que soy listo también, ¿no? A mí, luego lo tuve que mirar a ver cómo se escribía, porque me salía lo que oía los profes, pero no. El sitting level es como un texto, cuando estudias un texto, esto vino de un protestante, ¿no? Pero que cuando un texto en la Biblia, una parábola, una cosa así, tiene su sentido según el contexto de la vida, del momento, o lo que pasaba, o
o una frase que ha dicho Jesús después de un milagro. O sea, ese contexto en el que se ha dicho esa palabra es importante. Si sacamos ese texto, esa palabra o ese contexto, esa parábola, lo sacamos del contexto de la vida de Jesús o de lo que estaba sucediendo cuando decía eso, pues evidentemente podríamos decir muchas burradas, que es lo que le suele pasar a muchas sectas cuando se ponen a predicar por la calle usando textos de la Biblia sacados de contexto. Incluso, aunque es un protestante, Bunkel, el que empezó con todo esto del City Level. Esto es muy importante para leer la Biblia. Yo no os voy a dar un curso bíblico, pero imaginaros que nosotros vemos a unos niños jugando y están diciendo pito, pito, gorgorito. ¿Qué están haciendo? Sale la vaca, ¿están? ¿A quién le toca? Están echando suertes. Están echando suertes. Yo no me sé la canción entera, pero pito, pito, gorgorito, saca la vaca de 25, está poli ladrón, ¿no? Algo así debería ser la canción. Entonces, si nosotros vemos a unos chavales haciendo eso, decimos, están echando a suertes a ver quién es poli, quién es ladrón, para un juego que van a hacer. Pero si tú quitas la idea de niños y la idea de juego y te quedas solo con la canción y dices pito, pito, gorgorito, 25, poli, ladrón, es una ridiculez. Eso, como canción, no vale para nada. ¿Entendéis? Pues ahora imaginar en la renovación en un grupo, si me atrevo a decir, el City Level, en lo que el Señor quiere ir dando, la situación que tiene la asamblea y lo que el Señor quiere reconducir, que nosotros pongamos canciones que estén fuera de juego. Si no estamos a la escucha de lo que Dios quiere, estamos olvidándonos de la situación que Dios quiere dar y que Dios quiere provocar. Y a lo mejor el pueblo está muy triste y el Señor quiere inducir una fuerza de alabanza fuerte. Y a lo mejor el Señor quiere llamar a una conversión y llega el Ministerio de Música, que está muy folclórico, y quiere meter alabarés a toda costa, y a lo mejor no es eso. Os he dicho que es quizá el desafío más grande que tiene un Ministerio de Música dentro de una asamblea. El estar muy atentos a lo que el Señor quiere producir, no sé si es la palabra adecuada, quiere suscitar dentro del grupo. Y es verdaderamente complicado. Ese es el hilo conductor que tiene la asamblea, que es el que Dios quiere, y como Dios quiere, y ya está. Con esto, dicho esto, yo siempre recuerdo en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, la historieta de San Pablo. San Pablo es San Pablo, San Pablo es, chapó, San Pablo. Pues San Pablo se levanta un día y dice, me voy a ir a predicar a Asia. Y dice, y el Espíritu no se lo permitió. Bueno, pues me voy a Bitinia. Y dice, y el Espíritu no se lo permitió. Bueno, pues vale. Y se echa a dormir, y por la noche se le aparece un macedonio, y dice, ven. Y se levantó a todo correr de la cama, sabiendo que el Espíritu le llamaba a predicar a Macedonia. ¿Por qué no Asia? O sea, soy San Pablo. Molaría, ¿no? Ir a Asia, ¿por qué no? O a Bitinia, ¿por qué no? Pues no. Pues no. ¿Está mal ir a Asia? ¿Está mal ir a Bitinia? No, no está mal. Pero el Espíritu ahora quería que San Pablo se fuera a Macedonia. Y ya está. ¿Por qué? Pues no sé, preguntárselo cuando vayáis al cielo a Dios. Pues lo mismo pasa en el grupo. Vamos a cantar el 48. ¿O no? No, va a ser el 53. ¿O no? Vamos a escuchar a Dios para que nos diga que cantemos el 56. Ahí está el problema. Y es un problema muy difícil, ¿eh? Es un problema muy duro. Es un problema muy duro que parte de la confianza, de la sencillez y de lo que os he dicho antes, discernimiento común, oración, servicio común y todo ese tipo de cosas. Entonces, que tengamos eso muy presente, que no nos olvidemos de esa línea roja que el Señor quiere llevar en los grupos, de ese hilo conductor, y que es fundamental, y eso viene por la palabra. Dicho, tenía aquí puesto que es nuestra misión, o es vuestra misión como servidores de música. La tercera exhortación dentro de este texto de Colosenses, yo he juntado lo de enseñaos y corregíos. Aquí había varias cosas que he puesto que serían como un popurrí, una mezcla de cosas que sería importante recordar cuando estamos hablando de ministerio de música. Primero, necesitamos enseñanza. Necesitamos enseñanza no solo musical,
ni para un servicio musical, como son estos retiros de fin de septiembre, sino también enseñanza de vida cristiana. Yo creo que el que más, el que menos en los grupos hay ese tipo de formación. Se necesita verdaderamente esa enseñanza. Primero, segundo, hay una corrección que siempre hay que tener presentes. Una corrección que viene por la renovación del ministerio del servicio, no por renovar, por renovar. O sea, renovar por renovar, pues es una tontería. Si alguien tiene un don, tiene una gracia, pues lo tiene, ¿no? Pero el que tiene el don y la gracia, tanto para un ministerio musical, tiene que prepararse constantemente para preparar a otros. Porque mañana te va a dar un ataque cardíaco. Mañana te vas a ir por la M30 y te vas a pegar contra la vida de no sé qué. O mañana en el trabajo te mandan a trabajar a Honolulu. ¿Y qué pasa con tu servicio? ¿No? Entonces esto es importantísimo. Y yo siempre recuerdo, yo sé que hay 3 o 4 textos en mi vida que los machaco por todos lados porque es que son fundamentales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, los 2 primeros versículos. Es un ministerio que se fundamenta también en la continuidad. Y es algo entre la enseñanza y la corrección que hay que tener siempre muy claro en todos los ministerios. Así pues, tú, hijo mío, le dice San Pablo a Timoteo, hazte fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí a través de muchos testigos, o sea, todo lo que has recibido, esto mismo confíalo a hombres fieles, atención, capaces a su vez de enseñar a otros. O sea, yo, Pablo, te lo he enseñado a ti, Timoteo, tú, Timoteo, consérvalo bien en tu corazón, pero trasládalo a otros que sean capaces de trasladarlo a otros. O sea, no solo traslades a otro que se lo quede para sí mismo, y que se haga la vez del grupo del ministerio, en este caso de dirigir una comunidad, pero nos vale a nosotros para este servicio. Ese preparar a otros para que otros preparen, esa cadena en el ministerio es fundamental tenerlo clarísimo, en la exhortación, en ese enseñarnos unos a otros. Y como digo, en la enseñanza hay elementos vitales que los digo así un poco rápidos, a mi entender. Primero el discernir, ya lo he dicho. Discernirlo todo. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Discernirlo todo y quedaos con lo bueno. ¿Por qué no el 37 o el 48 o el 320? ¿Cuál es el criterio para un y para otro? El criterio viene de antes, lo que he dicho antes. Si el GPS del Espíritu Santo es el que funciona en mi corazón y en el corazón de los hermanos que están conmigo en el ministerio, pues a lo mejor acertamos de vez en cuando. Pero ese es el objetivo. Hay que discernirlo todo. Y atención, en este texto de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice una cosa fundamental, que a lo mejor, como vamos a hablar de discernimiento, se nos olvida. Empieza diciendo, no apagáis el espíritu. Y a veces, por discernir mal, tanto en palabras, en predicaciones, en música o en servicios de los que sean dentro de la renovación, se nos olvida que podemos apagar el espíritu. Y los que llevamos muchos años en la renovación, y hemos mamado leche en la renovación desde jovencillos, pues yo creo que tenemos una memoria histórica en la que podemos decir, hay sitios, grupos, pueblos de los que hemos recorrido, porque yo, gracias a Dios, pues me he podido mover desde el norte hasta el sur de España en 1000 cosas, hasta de vacaciones. Cuando iba de vacaciones a un sitio, Sanlúcar de Barrameda, pues yo me iba al grupo de Sanlúcar y me pasaba y tal. Entonces, he conocido grupos que han desaparecido, han apagado el espíritu. O te vas a rezar con algún grupo y te da igual rezar con ese grupo de la renovación que hace años rezabas con él y era vivo y eficaz y era presencia fuerte, y resulta que ahora te suena, y voy a decir una tontería con todo respeto, a la Legión de María. Pues no es renovación carismática, es otra cosa. ¿Y puede estar muy bien? Sí, pero no es a lo que fueron llamados. Y apagar el espíritu es muy delicado. Muy delicado. Y esto, por eso hay que discernirlo todo para quedarnos con lo bueno y quitar del medio todo mal, dice San Pablo en ese texto. ¿Cómo se hace eso de discernir? Yo creo que hay un don, pero hay un juego del ejercicio. Hay que jugar a ejercitarse. Como cuando aprendes a tocar la guitarra, ¿no? Mi maestro de novicios decía, deja la guitarra porque no confiaba en mí. Entonces,
para que yo no me llevara a la decepción de que no voy a aprender a tocar la guitarra, me dice, dedícate a la máquina de escribir. ¿No? Un ratito de esos que teníamos ahí suelto, que cada uno hacía una cosa, pero yo dije, por mis narices, ¿qué tal? Y yo me empeñé. Mientras recorres la vida, mi mayor si se te mata. Y bueno, pues José Antonio Lezama dijo un día, estaba en la oración y un día así dijo, dice, desde que he visto a Chalo que toca la guitarra, creo en los milagros. Pues evidentemente hay un ejercicio que hace una habilidad, en el caso de la guitarra. Ahora, no me pidáis que afine la guitarra de oído, porque ese don todavía no... Ahora, desde que se han inventado los cacharritos que tenéis en el teléfono, esto está chupado, ¿no? Pero, y aparte yo tenía siempre músicos alrededor, decía, afíname, un pianista de estos le dabas, te afinaba, te corría, pues para qué sufrir, ¿no? Pero una cosa es el ejercicio de aprender a tocar, o saber tocar muy bien la guitarra. Porque sepas muy bien tocar la guitarra, no tienes por qué ser el responsable del Ministerio de Música. Eso depende de los servidores del grupo, por la capacidad que sea. Yo me acuerdo cuando llegué a un sitio de estos que estaba en España, me encargaron el ser el responsable, el responsable, recién ordenado cura, el responsable del Ministerio de Música. Y en el grupo ese había gente que tocaba la guitarra y cantaban, ¡chuf!, que te mueres. Y yo era pipí. Pero me nombraron. ¿Por qué? Vete atrás, ¿sabes? No sé si lo hice bien o mal, pero a mí me nombraron y no era yo el más listo musicalmente. El ejercicio hace que aprendas a discernir y ayudes a otros a discernir, que eso es lo fundamental. O sea, hay un ejercicio en el discernir importante. Insisto que estoy en ese tema de formación-exhortación. Luego, otro tema de esta exhortación es la colocación. Según el lenguaje del Antiguo Testamento, que recordabas el año pasado, vosotros tenéis que estar aquí a mi derecha, ¿no? Porque es a la derecha del altar. No sé si sería mejor mirando así, a la derecha, entonces estaría bien. Pero bueno, evidentemente hay una posición, la posición que toma el ministerio en el grupo es importante. Tienen que estar al lado, no especialmente del que predica, sino de la persona que lleva ese día la oración, según los estilos de los grupos. Y atentos a lo que esa persona dice. Normalmente esas personas a lo mejor no se dan cuenta que tienen que dar, a lo mejor tienen que decir al ministerio, calla, macho, ¿no? Para. O no, o sí, o mirar diciendo, algo falta, ¿no? Para que espabilen. Pero eso lo tiene que hacer esa persona que lleva la oración, es la responsable. En esta lista que decía el rey David, que había un montón de nombres, pues en un grupo concreto al final es eso. Esa posición no es yo no sé cómo diría, no es arbitraria, ¿no? Sino tiene esa relación de estar cerca del discernimiento. Tienen que estar cerca de la persona que les tiene que decir, corta, adelante, más fuerte, estáis dormidos, estáis en la luna, ¿qué es lo que pasa? Ese lenguaje tendría que estar muy frecuentemente entre la persona que sirve en la dirección y el saludo en el grupo, que tiene que discernir, escuchar lo que quiere el Señor para el grupo en ese día, ¿no? con música. O sea que la posición, creo que eso lo tenemos todo claro, ¿no? Incluso cuando vais a la Asamblea Nacional en la que vais a servir, está el altar y visto de frente el altar y todas las sillas palos oscuras, y a la izquierda pues todo el grupo de música. Yo ya dije en algún momento que a mí me pareció que estaba demasiado cerca, demasiado pegado, pero bueno, también son las cuestiones físicas del escenario y esas cosas, ¿no? Que a veces pues son lo que son y ya está, ¿no? Pero bueno, importante la posición, no es ninguna tontería. Saber que están bajo las órdenes, cosas del año pasado también, siguiendo las indicaciones del rey en un puesto concreto, en su sitio, a pie, junto al altar, cantaban al unísono, servían por turnos. Esto es una cosa importante, ¿no? También, primera de Crónicas 25, había turnos, y además los turnos los hacían los pequeños, los grandes, los maestros, los 288 maestros que había, me parece, también hacían turnos, los maestros, los medianos y los que empezaban, todos hacían turnos en el lenguaje de Israel, y eso hay que tenerlo pues también muy claro. Bueno, la colocación, los puestos, ocuparon sus puestos según eso. La posición también, dentro de la posición de esta corrección y enseñanza,
Pues quién dirige, el cómo dirige, o sea, eso de dirigir, ahí el problema de Sagra, de Carla y así, todas las personas que pues, tienen esa gracia y ese don, no vale dirigir con las manos en los bolsillos, ¿no? Si quieres dirigir a la asamblea, para mover a la asamblea siempre va X segundos detrás de lo que tú quieres decirle, una asamblea grande, ¿no? En una parroquia pasa, pero imaginaos una asamblea enorme. Entonces ese saber dirigir es importante, dónde se pone, que todos esos detalles que se hacen, ¿eh? Yo creo que se hacen, y los hermanos o hermanas que lo han estado haciendo este año, me acuerdo de Monedero, de José, de las dos, Carla y Sagra, son cosas que se han hecho, creo, bastante decentemente, el dirigir, el mover, ¿eh? No es fácil, no es fácil, el mover a la asamblea. La posición, el lugar, las introducciones, yo creo que es muy importante. Todas estas cosas hacen que tengamos muy claro que todo ese servicio que hacemos tiene que estar al servicio de lo que Dios quiere. La introducción a la canción. Yo me he puesto aquí una cosa, os la voy a decir tal y como la he escrito, así con cursiva, esta letra así macarrónica. Padre Santo, te damos gracias por tus bendiciones, te alabamos por tu presencia, oh, qué magnífico eres, bla, bla, bla. Y te cantamos el número 238. Eso es ridículo. A mi corazón es ridículo. Dios necesita saber el número 35 o qué estás haciendo. Estás instrumentalizando la oración. Para enchufar un canto, te inventas una oración y luego le dices al Señor que le vamos a cantar el 235. No tiene sentido. No tiene sentido y hasta puede ser un poco hasta pecaminoso el hecho de instrumentalizar una oración para decir vamos a cantar el 27, ¿no? Entonces, esto es una opinión muy personal, a mí me duele mucho, porque mi sensibilidad cuando oigo esas cosas me fastidia. Si es una exhortación que hay que hacer a un canto, perfecto. Hay veces que sí y a veces que no. A veces el ministerio empieza con los acordes primeros y ya todo el mundo sabe que vamos a cantar, y tira. Y a lo mejor si hay preguntas en la asamblea en un grupo concreto, ¿no? Y alguien dice, y alguien dice de música, 236, ¿no? Pero ya se está cantando, no pasa nada. Pero ese detalle de las introducciones, y lo digo como exhortación, como corrección, creo que es importante. El que hace, yo diría, el hermano que hace esa oración de introducción nunca tiene que ser el que diga el número. Pues vamos, yo creo. Pero vamos, se puede hacer de mil maneras y dependerá de la, ¿cómo se dice?, la idiosincrasia de cada grupo. Pero es importante tenerlo eso claro. También el año pasado yo insistía en que el ministerio de música tiene que ser un termostato, que es el que hace cambiar. Lo insisto esto. No somos termómetro. El termómetro ya sabemos que lo que hace es decirte tienes 38 grados, tienes fiebre, 38 y medio, no hace nada. Un termostato es un aparatito que tú lo pones si quieres que esté a 36 grados la sala y cuando sube más la temperatura hace clic y sale el aire frío para que baje la temperatura. Y si está muy bajo hace clic y pone la calefacción. O sea, el Ministerio de Música tiene que ser termostato en la asamblea. Si la asamblea ha dejado de alabar porque los hermanos han despistado, el Ministerio de Música, el primero, junto con el hermano que lleva la oración, tendrá que hacer clic para que volver otra vez el vagón a lo que el Señor quiere. Esto es verdaderamente importante. Y la última cosa dentro de la exhortación de Colosenses, recordáis el texto, eso que estáis convocados, la palabra, enseñaos, exhortaos mutuamente, y al final dice, y cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. El cantar, primero importante, cantamos a Dios, no cantamos para que nos oiga mi hermanito del alma que está al otro lado para que me vea cantarle la canción que le gusta. No cantamos a los hermanos, no cantamos a los servidores, no cantamos para nadie, cantamos para Jesucristo. No cantamos para los acontecimientos. Es que hay un hermano que acaba de decir, después de un momento de alabanza muy intenso, acaba de decir que quiere pedir perdón al Señor por sus pecados, y llega lo de música todos despistados y cantan a ese hermano para que sepa que el Señor tiene misericordia de sus pecados, que no se preocupe, y nos olvidamos de la alabanza que era el camino del Señor. No cantamos para los sentimientos de un hermano, tampoco cantamos para ensalzar los sentimientos, cantamos para ensalzar la vida espiritual.
para que la gente llegue a glorificar a Dios, que es lo que dice San Pablo, a Jesucristo. Es que si la asamblea está muy caliente, eso lo hacen muy bien los grupos evangélicos de estos más, voy a decir con todo respeto, más cutres, de estos muchas que salen en la tele o que sabemos, ¿no? De eso de excitación y de movimiento y no sé qué. Entonces hay gente que cantan para excitar todavía más ese movimiento. Y ese no es el objetivo del Ministerio de Música. El Ministerio de Música no canta para ensalzar el sentimiento de enajenación que le lleve a la gente, ¡guau!, todos por los suelos tirados, ¿no? Como una manipulación mental y psicológica. Ese no es el Ministerio de Música. El Ministerio de Música, según lo que dice San Pablo en este texto, canta a Dios, por Jesucristo. Ese es el lenguaje, y todo en el nombre de Jesucristo. Y si hay un hermano que rompe la alabanza y se siente que iba por la alabanza, pues el ministerio tendrá que reconducir, insisto siempre, con el responsable, el hermano responsable, insisto también según las realidades y organizaciones de los grupos, porque a veces los grupos no tienen esa cuestión, ¿no? Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Ese es el lenguaje. Habría que hablar luego, y no sé si podremos, qué es un salmo, cómo es un salmo, cómo se canta un salmo, cómo se canta un himno, qué son los himnos, es el cancionero nuestro, qué son los cánticos inspirados. No todos los cánticos son inspirados, ni las canciones que hagamos, muchas de las canciones, o casi todas las canciones, normalmente son canciones que han surgido de una inspiración, de una unción de un hermano o de unos hermanos, y han hecho una canción que son las que hemos heredado en la renovación, y además, que se cantan por todos lados, porque no hay parroquia en España, ni en el mundo mundial, que no canten muchos de los cantos que son de la renovación carismática, aunque también hay su falta de unción muchas veces, porque claro, la canción es una. Bien, pues vamos a ponernos en esta sintonía. Voy a releer otra vez porque me da la gana el texto de San Pablo y me callo, que ya está bien. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Y cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A Dios Padre por medio de Jesucristo.